El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh,
Este domingo iniciamos una nueva serie de enseñanzas bíblicas y el título de la serie que vamos a estar meditando durante los próximos 8 domingos es Defendiendo nuestra fe. Así que nuestro hermano Jonathan les va a entregar un bosquejo para que usted, si gusta, pueda ir anotando y pueda tener ya en su casa, ¿verdad?, el bosquejo, y lo pueda repasar y pueda meditar siempre en la palabra del Señor. Recuerde que entre más leemos la Biblia, el Señor nos va enseñando más, nos va mostrando más, vamos creciendo, vamos madurando. Así que nuestro hermano Jonathan va a entregarles ahí una hojita para que ustedes puedan tomar sus anotaciones, ¿verdad? Ustedes me siguen en la predicación y ustedes van a ir ahí llenando los espacios en blanco que tienen ahí. Muy bien. ¿Ya todos tienen sus bosquejos? Vamos a la Biblia. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15. El tema de la predicación de esta mañana es ¿por qué y cómo puedo defender mi fe? ¿Verdad? El título de la serie es Defendiendo nuestra fe, y esta mañana vamos a aprender por qué tenemos que hacerlo y cómo debemos hacerlo para presentar defensa de nuestra fe. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Leemos la palabra de Dios, tal y como está escrita. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra. Suplicamos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre, que nos edifique, Señor, para que nosotros sepamos cómo podemos defender lo que creemos. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta serie, hermanos, de estudios basados en este título, ¿verdad? De Defendiendo nuestra fe, significa, hermanos, que usted y yo debemos de entender cuán importante es que nosotros podamos defender lo que creemos, que nosotros podamos defender nuestra fe. Durante estos 8 domingos vamos a estar estudiando cada domingo por qué es importante defender nuestra fe, por qué es importante defender la doctrina cristiana, por qué es importante estar preparados en todo momento. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener bien claro algo, y es que todos los que estamos acá, tarde o temprano, vamos a ser cuestionados por lo que creemos. Tarde o temprano vamos a ser atacados. Yo ya lo he vivido. Mucha gente me ha cuestionado el por qué soy cristiano. Muchas personas me han atacado. Muchas personas han tratado de ridiculizarme por el hecho de que soy cristiano, o por el hecho, más bien,
el año pasado, bueno, este año de ser pastor de una iglesia. Pero todos los que estamos acá, hermanos, vamos a recibir ataques por el hecho de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué razón usted y yo vamos a recibir ataques? Bueno, porque la gente no conoce a Cristo. Por eso se van a burlar de nosotros. Por eso nos van a atacar. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, vamos a ver dos pasajes rapidito. Bueno, tres, ahí en el libro de Hechos, capítulo 26. Usted debe de entender el por qué la gente ataca a los cristianos o ataca nuestra fe. Veamos tres pasajes. El primero, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 24. Libro de Hechos, capítulo 26, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: diciendo él estas cosas en su defensa. Estamos hablando de que Pablo se estaba defendiendo. Festo a gran voz dijo. ¿Qué le dijo a Pablo, hermanos? ¿Estás loco?, le dijo. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Yo no sé si alguna vez a usted alguien le dijo que sos cristiano. Estás loco, hombre, estás perdiendo el tiempo. Yo conozco el testimonio de un pastor norteamericano que está trabajando acá, que él tenía hecho toda su vida en Estados Unidos. Es pastor en San Salvador, ingeniero químico, inteligente el hombre. Y él decidió renunciar a todo por venirse a predicar a El Salvador en medio de una guerra. Y ¿sabe lo que le dijeron su familia? Que estás loco. Tenés todo aquí. ¿Qué vas a ir a hacer a El Salvador a que te maten? Pues Pablo experimentó eso. Y en algún momento de nuestra vida, quizás que usted esté platicando con alguien, ¿verdad? Y está compartiendo lo que cree, lo que el Señor hace o lo que usted quiera hacer en la obra, muchos le van a decir que estás loco. Yo recuerdo cuando mi padre estaba trabajando en la alcaldía y él decidió renunciar ahí, algunos de sus compañeros le dijeron que estaba loco por tratar de abandonar, ¿verdad?, una plaza de gobierno donde ganaba bien por venirse a predicar. Entonces la gente nos ataca porque creen que el evangelio es una locura. Por esa razón se burlan, por esa razón nos atacan, por esa razón nos critican. Veamos otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias para la gente que vive en el mundo, para la gente que no cree en Dios, para ellos es una locura. Pero para usted y yo que creemos en el Señor, que hemos entendido el valor del sacrificio de la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario, entendemos que esto tiene un poder. Pero tenemos, hermanos, que saber que para la gente del mundo es una locura. Y luego en el capítulo 2, versículo 14, siempre de Primera de Corintios, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas. Entendamos por hombre natural aquella persona que no ha recibido a Cristo. Primera de Corintios 2:14. Entendamos eso. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no ha recibido a Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la gente del mundo, hermanos, nunca va a entender el hecho de que usted tomó una decisión de creer en el Señor, congregarse y servir en la obra. No lo van a entender.
No van a entender que en algún momento vamos a renunciar a algo por dedicarnos a la obra, porque para ellos esto es perder el tiempo, esto es locura, pero para nosotros sabemos que esto tiene un galardón en los cielos. Tenemos un premio. El Señor tiene preparado algo para nosotros. Entonces sabemos que para nosotros no es locura, sino que ha sido la mejor decisión del mundo que hemos tomado. El poder creer en el Señor, el poder servirle, el poder congregarnos, el poder dejar los deseos del mundo, la vanagloria del mundo y poder dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Entonces, si alguien le critica, si alguien trata de ridiculizarlo, entienda que esto para ellos es locura, porque no conocen de Cristo. Quiero regalarles un término un poco técnico, ¿verdad? Para que usted sepa de qué se trata de esto de defender nuestra fe. Y es que en los seminarios, en los institutos bíblicos, a esto se le llama apologética cristiana. ¿Y qué es la apologética? Ahí le escribí en su bosquejo, y es dar una defensa. Eso es la apologética. Viene de una palabra griega que lo más simple es dar a entender que se trata de defender algo. ¿Y qué defendemos? ¿Qué defiende la apologética? La apologética, hermanos, defiende la fe, defiende el cristianismo. La apologética es dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe y la doctrina cristiana. Eso es la apologética. Es dar una defensa sólida, una defensa bien razonada. No es comenzar, ¿verdad?, a inventar nosotros tratando de defender algo. No. Si vamos a defender algo, debemos de saber cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué estudiamos? Eso es la apologética. Ahora bien, si ya usted y yo conocemos lo que significa la apologética, que es defender nuestra fe, esta mañana vamos a responder básicamente dos preguntas con respecto al tema de esta mañana. La primera pregunta es: ¿por qué es importante defender nuestra fe? ¿Por qué es importante la apologética cristiana en nuestra vida? Hermanos, tenemos que saber que en nuestro caminar en la vida cristiana nos vamos a encontrar con muchas personas escépticas, personas incrédulas que muchas veces ellos ponen en duda la existencia de Dios. Ellos ponen en duda eso. También vamos a encontrar a muchas personas que critican o que dudan de la inspiración de la Biblia, que dudan de la inspiración, de la veracidad de la Biblia. También podemos encontrar, hermanos, en nuestro andar cristiano, en nuestro andar diario, vamos a encontrar falsos maestros. Vamos a encontrar personas que van a promover doctrinas falsas, que ellos van a negar las verdades claves de nuestra fe. E igualmente vamos a encontrar personas que tienen un deseo por conocer la Biblia. Entonces estamos rodeados de todo tipo de personas, de escépticos, de los que dudan de la veracidad de la Biblia. Vamos a encontrar personas que cambian el mensaje puro de la Biblia a esos falsos maestros, pero también vamos a encontrar personas que quieren conocer de la Biblia, que quieren aprender. Entonces, vamos a ver prácticamente 4 cosas acerca de por qué es importante defender nuestra fe. Número 1, es importante, hermanos, para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. Ahí usted puede escribir en su bosquejo: para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. Hay muchas personas, hermanos, que comenzaron en una iglesia sana, pero que lastimosamente se comenzaron a relacionar con otras personas que se congregan en algunas sectas y abrieron puertas en su corazón
para comenzar, ¿verdad?, a aprender otras cosas. Entonces, con el tiempo, estos falsos cristianos comenzaron a jalárselos, ¿verdad? Mira que te invito a una celebración, mira que te invito a una reunión, vamos. Y este cristiano que comenzó en una iglesia sana, terminó en una mala congregación. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos que saber que es importante que manejemos la Escritura para hacer volver a estos, para hacer volver a estas personas que se extraviaron. En Santiago, libro de Santiago, capítulo 5, libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Libro de Santiago, usted lo encuentra después de Hebreos. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, dice la Escritura, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, detengámonos, no sé si usted conoce a alguien que se ha extraviado de la verdad. Yo conozco a varios. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchos hermanos que ahora probablemente se congregan en otras denominaciones, creyendo cosas que no están en la Biblia. Nuestro trabajo es hacerles entender que ellos están en un error, que lo que creen no es lo correcto, que los engañaron, que se extraviaron, que se dejaron llevar por sus emociones. La Biblia dice, hermanos, que hay de estas personas son como las olas del mar que son llevadas por un viento. A donde va el viento, ahí va la ola. Y así van. Y si no les gusta a esa iglesia, se van para otra. No están firmes, no están bien fundamentados en la palabra de Dios. Y comienzan a creer cosas que no están en la Biblia. Comienzan a creer en el soplo. Posca. Ahora ya no le soplan, a ver cómo harán con la mascarilla, que esa con la mascarilla soplan, ¿verdad? Pero ya no llega ese airecito santo. Mentiras del diablo, pero se dejan llevar por sus emociones. Tenemos que hacerles entender a ellos. Por eso es importante, hermanos, defender nuestra fe. En segundo lugar, ¿por qué es importante defender nuestra fe? Bueno, para que por medio de la sana doctrina, y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. Le repito, para que por medio de la sana doctrina y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. En el libro de Judas solamente tiene un capítulo y usted lo va a encontrar antes de Apocalipsis, ese libro que está antes de Apocalipsis. Judas, en el versículo 21 y versículo 22. 21-22. Dice la Biblia: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué dice la Biblia? Convencedlos. Vamos a ver si hay algunos que dudan aquí. ¿Cuántos dudan de que son salvos, hermano? Levante la mano. Vamos a convencerlos ya. ¿Cuántos dudan de que tienen el Espíritu Santo? Hay algunos que dudan que son salvos, que creen que yo no sé, hermano, por último Dios va a decidir si me lleva al cielo o no me lleva al cielo. Y hay muchos así dentro de la iglesia. Dudan del Espíritu Santo, dudan de la fe, dudan de las doctrinas de la Biblia, dudan de lo que hace el Señor. ¿Y será que el Señor ya me perdonó todos mis pecados? Entonces, a esas personas que dudan,
tratamos de convencer. Por eso es importante de que usted se someta a un proceso de discipulado, para que deje de dudar, para que sepa lo que cree. Porque la duda, hermanos, solamente viene de Satanás. ¿Por qué razón Eva comió del fruto prohibido? Porque el diablo la puso a dudar de lo que ella tenía en su mente. Y como dudó, pecó, cayó. Y hay muchos de los que dudan, hermanos, que ahí están dejando eso, ¿verdad? Es bueno, hermanos, que si usted no sabe algo, lo pregunte. Es bueno de que usted tiene una pequeña duda, ¿verdad?, de lo que no entendió en la Biblia, se acerque después del culto. Hermano, fíjese que no entendí este versículo. ¿Cómo esto se puede aplicar? Pero no, nos quedamos así. Entonces vienen otros y toman ese versículo fuera de contexto para dejarlo más confundido. Y lo sacan de la iglesia. Entonces es importante, primero, para hacer volver al camino. Segundo, para convencer a los que dudan. Tercer lugar, literal C, para presentar defensa basada en la palabra de Dios. Para presentar defensa basada en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. Le repito, para presentar defensa basada en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Usted va a encontrar el libro de Tito después de Timoteo, después de segunda de Timoteo. Y vea lo que dice Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra, Tito 1, 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Miren, hay muchos cristianos, hermanos, que contradicen lo que la Biblia dice. Y le voy a dar una pequeña demostración. Hay muchos que creen que la salvación se pierde. Están contradiciendo lo que dice la Biblia. Creen que algunos, si peca y muere, va al infierno. Pero el problema de ellos es que están categorizando los pecados. Porque condenan, por ejemplo, a un cristiano que de repente cayó y se emborrachó, se va a ir al infierno, pero no condenan a aquel cristiano que antes de morir dijo una mentira y solo se dio cuenta una persona. No, él va para el cielo porque nadie más se dio cuenta, y al borracho sí lo vieron. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso de si se pierde la salvación? Usted tiene que leer Primera de Juan para que quede claro de su salvación. Y dice un versículo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La pregunta es: ¿tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? ¿Lo tiene, hermano? Entonces, si tiene al Hijo, usted tiene vida eterna. ¿Para qué vamos a contradecir algo tan claro en la Biblia? Aquel que no tiene al Hijo de Dios se va a comportar como tal, ¿verdad? Va a seguir siendo un malcriado, va a seguir siendo un borracho, va a seguir siendo un mujeriego, va a seguir cometiendo los mismos pecados porque no ha sido transformado por la sangre de Cristo. Entonces no es que pierda la salvación, la cuestión es que nunca fue salvo. Esas cosas, algunos tratan de contradecirlas dentro de la iglesia. Entonces usted por eso debe tener bien claro. Y eso usted lo aprende, hermanos, en la lección número 2 del discipulado de nuestra iglesia. La seguridad eterna. Usted debe de saber que es salvo. Porque si no, entonces por gusto murió Cristo, pues. O sea, el Señor tiene que venir a morir a cada rato porque nosotros estamos pecando a cada rato. La Biblia dice en Colosenses que Él perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Pasados, presentes, futuros. Él los perdonó. Ahora, si usted está en Cristo
y peca, ¿qué hace un padre cuando su hijo comete un error? Lo disciplina. Entonces usted y yo tenemos un padre, es nuestro Dios. Y si pecamos, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Nos va a disciplinar. Es tan sencillo entender la seguridad de la salvación, pero como dice Tito ahí en el versículo, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay otros que creen que el Espíritu Santo se sale del cuerpo de uno. Están contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice que usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo tenemos como garantía para ir al cielo. Y el Señor Jesucristo, me iré, dijo, pero no los voy a dejar solo. Les enviaré a un consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Todo eso lo aprendemos en el discipulado. Entonces, por eso es importante defender nuestra fe. Y en cuarto lugar, porque es importante, literal D, para dejar en evidencia las falsas doctrinas. ¿Por qué es importante que defendamos nuestra fe? Para evidenciar, para dejar en evidencia las falsas doctrinas. Y hermanos, y es que muchas falsas doctrinas han sido introducidas encubiertamente en las iglesias por medio de falsos maestros. Hay tantas falsas doctrinas ahora en las iglesias que la gente no se ha dado cuenta, pero que muchas personas llamándose maestros llegaron tratando de enseñar algo afuera de contexto de lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Dice Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo apareció un hombre loco que se hacía llamar el anticristo y por último obligó a toda la congregación a que se sellara, que se tatuara, ¿verdad? El 666. Y aquí comenzó una denominación de esas. No recuerdo cómo se llamaba esta denominación, si alguien me recuerda, hermano. Creciendo en gracia. Gracias, hermano Roberto. Así, mire, esta gente se reunía, no sé cuántos conocen el Liceo Cristiano Adventista, que está allá, ¿verdad? Que está en la calle donde está la iglesia Jardín de Delicias, ¿verdad? Entonces del Liceo Cristiano Adventista al otro lado de la calle, ahí en la esquina, ahí se reunían. Ahí decía, creciendo en gracia. Y hermanos, comenzaban a enseñar unas locuras que comenzaron a tatuar a niños también. Salió noticias en Univisión que niños chiquitos para pertenecer tenían que tatuarlos. Hay un hombre que tiene un taller aquí por el Hospital San Juan de Dios. Él es el dueño del taller. Ahí anda tatuado 666 en el brazo izquierdo. Mire, ¿por qué anda? Es que fíjese que yo la regué, o me dijo un maestro loco, que no sé qué. Me congregué en ese y me obligaron a tatuarme, para que yo fuera identificado. Gracias a Dios que no lo he levantado ni un marero, ¿vale? Porque al sumar esos 3 números le pueden pegar su buena penqueada. Sí, hombre, me dijo. Trata él siempre de cubrírselo. Muchos entran así, hermano, en el país, enseñando falsas doctrinas. Y aquel, hermanos, que no conoce la Biblia, ahí va como Juan, vendémela, dice, ¿verdad? A donde va Vicente, va la gente. No, es que ahí en la Bautista está muy aburrido, hermano. Ahí no se siente la unción, hermano. Yo quiero que me dé escalofrío, ¿verdad? Y que pueda. Bueno, el Señor, hermano, no le andaba dando a nadie un montón de escalofrío haciendo show
en la calle. Pero no, hay quienes que les gusta, ¿ve? Que le estén gritando en la cara, sanate, sanate. Y uno salió de vivo, pibullo, le dijo al otro que le estaba gritando. Hermanos, si no conocemos la Biblia, vamos a ser arrastrados por falsos maestros. Es importante que usted sepa defender lo que cree. Eso es importante. Entonces hemos respondido la primera pregunta, ¿por qué es importante? Segunda pregunta, hermanos, avancemos un poquito más rápido. ¿Qué necesitamos para presentar defensa en nuestra fe? ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahí en el pasaje que tenemos como base de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15. Definitivamente, hermanos, que no todo cristiano, y esto quiero que ustedes puedan tener tranquilidad, no tenemos que ser expertos en la apologética. No se preocupe que tiene que estarse metiendo a seminarios. No. Lo que sí es importante, hermano, es que cada cristiano debe saber lo que cree y por qué lo cree. Eso es importante. Saber, hermanos, cuál es la base de su fe, cuál es la base de su doctrina y por qué es importante compartirlo con otros y poder defender su fe con las mentiras y ataques que le van a llegar a su vida. En este texto, hermanos, si ustedes regresemos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dice Pedro. Por tanto, dice el apóstol Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Conturbéis. Muy interesante esa palabra. En este texto, hermanos, se nos dice que no tenemos que tener temor ni sentirnos conturbados. ¿Qué es conturbar? Conturbar, hermanos, es alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad y no acierte ni siquiera a hablar. Eso es conturbar. Que pierda el control. Y muchas veces, hermanos, nos sentimos así cuando alguien nos cuestiona, cuando alguien nos critica, cuando alguien trata de atacar nuestra doctrina. Y es por falta de algo, hermano. Usted se puede llegar a conturbar, usted se puede llegar a descontrolar, usted se puede llegar a sentir vulnerable porque hay algo que le falta en su vida que es muy importante. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Mire por qué las personas se conturban. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa última palabrita del versículo 9, conocimiento. Los cristianos se conturban porque no tienen conocimiento de la Biblia. Muchos cristianos dudan de lo que creen porque no tienen conocimiento. Y es que el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios y de la sana doctrina es importante. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí le puse una frase muy importante en su bosquejo: no podemos defender lo que no conocemos. Usted no puede defender, por ejemplo, el hecho de que alguien hable en lenguas, si no sabe de eso. Del fuego del Espíritu Santo, si no sabe de eso. De la llanura del Espíritu Santo, si no sabe de eso. Entonces a alguno probablemente le va a ganar, ¿verdad? El sentimiento o lo va a poner en duda de lo que usted cree. Veamos dos pasajes. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay muchos hermanos que lastimosamente se creen que saben la Biblia, pero en realidad no saben nada, hermano. Y muchos, usted los va a ver predicando en las iglesias, pero hablando puras locuras. Y muchas veces hasta se autodenominan, ¿verdad?, doctor en teología, pero se pegan unas perdidas, hermano. Que yo digo, pobrecita la congregación de este siervo de Dios, porque están siendo engañados, no tienen conocimiento. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Y si alguno, dice el apóstol Pablo, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Lo está diciendo, hermano, un hombre preparado. Un hombre, hermanos, que fue adiestrado a los pies de Gamaliel, experto en la Biblia, en la Escritura. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios, miren, tengan cuidado. Si alguno se la anda creyendo, ¿verdad?, o se la anda picando de que sabe algo, use el reverendo, use el que no sé qué. Mire, no sabe nada. Siempre es importante tener humildad. Eso es clave en la vida de un cristiano. Pero sí, hermanos, es importante de que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Sepamos defender lo que creemos. Así que tenemos que comprender una verdad muy importante, hermanos. Como le decía, no podemos defender lo que no conocemos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestra Biblia? Usted y yo, hermanos, lo podemos hacer de tres maneras. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que hacerlo con mansedumbre y respeto. Con mansedumbre y respeto. Vamos a Primera de Pedro. Ahí el pasaje en el cual iniciamos, capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados. Usted debe hasta de subrayar eso, ¿verdad? Estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia. Eso de reverencia es respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque es importante, hermanos, que cuando defendamos lo que creamos, tengamos mansedumbre y lo hagamos con respeto. Porque no debemos de atacar ni ofender a la otra persona. No se trata de humillarlo, no se trata de atacarlo. Recordemos, hermanos, que el evangelio no se trata de ganar discusiones. No es que yo le voy a ganar la plática y si va a dar cuenta quién soy. No, el objetivo final es de ganar a esa persona para Cristo, no de humillarlo. Yo por eso es que cuando se ponen a discutir en redes sociales, ¿verdad?, en Facebook, en Twitter, acerca de un tema de cristianismo y que no sé qué, yo digo, ¿y para qué se ponen a escribir ese montón de comentarios? Si al final esa persona que está escribiendo no va a cambiar, ¿verdad? Lo está haciendo más solo para estar ganando show o para tratar de humillar a alguien. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que a veces se les olvida de que están defendiendo la Biblia y se ponen a insultar al que está cuestionando el cristianismo. No, entonces estamos dejando un mal testimonio. No, nuestras palabras tienen que ser con mansedumbre y con mucho respeto. De esa manera tenemos que hacerlo. En segundo lugar, tenemos que hacerlo, hermanos, sin pelear. Sin pelear. Romanos 14:1. Romanos
14, capítulo 14, versículo 1. Dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contender, pero no para estar peleando sobre opiniones. No, hermano, no perdamos el tiempo en peleas que al final y al cabo no van a resultar en nada. Hermanos, no tenemos que dejarnos llevar por el enojo, porque muchas veces hay discusiones que a uno lo alteran. No, nunca tratemos de imponer nuestra opinión con soberbia. No vamos a ganar nada. Debemos recordar, hermanos, que la palabra de Dios no es para pelear, sino para edificar. Por eso cuando antes llegaban, por ejemplo, a nuestra casa, a andar compartiendo los de los testigos de Jehová, ¿verdad?, las atalayas, ¿para qué discutir con ellos?, decía yo. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Hermanos, lo que hablemos de la palabra de Dios, que sea siempre para edificar la vida de la otra persona. Para eso, para nada más. Así que en primer lugar recordemos que tenemos que ganar esa alma para Cristo. En segundo lugar, esa persona se tiene que edificar, no se tiene que poner a pelear. Y en tercer lugar, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que hacerlo con sabiduría. Con sabiduría. Libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 25. Hermanos, cuando lo hacemos con sabiduría, lo que menos vamos a hacer es atacar. Lo que menos vamos a hacer es tratar de burlarnos o tratar de menospreciar a la otra persona. Si lo hacemos con sabiduría, hermanos, eso tiene que ir con amor. Nuestra defensa de nuestra fe tiene que ir con amor y con autoridad del Señor. Por eso dice ahí le escribí en su bosquejo este último pasaje, Hechos 17, 22 al 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y esto era en Atenas, hermano, donde había mucha gente religiosa y que también lo adoraban, ¿verdad? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, porque si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Pablo les está diciendo, miren, y me gusta, hermanos, porque Pablo lo está haciendo con mucho amor y está demostrando la autoridad que Cristo le había dado a él. Que no estuvieran, ¿verdad?, de que solo en el templo tenemos que comportar porque ahí está la presencia. No, afuera también. Y esta gente era muy religiosa, tenía un comportamiento muy fino y educado dentro del templo, pero fuera del templo se andaban bajando a medio mundo, andaban humillando, haciendo todo lo malo. Pablo dice, miren, no se trata de que Dios solo está en el templo. Hay que entender algo, dice él. Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Entonces, hermanos, para concluir esta mañana, ya vimos lo importante que es el hecho de defender nuestra fe, ¿verdad? La apologética cristiana. Y cómo podemos hacer para defender nuestra fe y nuestra doctrina. En los próximos estudios, hermanos, vamos a aprender las bases bíblicas principales de nuestra doctrina. Vamos a aprender cada domingo un tema muy distinto
del cual muchas personas allá afuera cuestionan con respecto a nuestra fe y a nuestra doctrina. Lo que compartí esta mañana es por qué es importante entonces venir cada domingo para aprender, y cuando salgamos de la iglesia, cómo defender cuando atacan nuestra fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa para que juntos podamos aprender de ella y sepamos, Señor, la importancia de poder defender nuestra fe y de hacerlo de la manera correcta. Señor, líbranos de toda pelea, de todo enojo, de toda soberbia, y danos siempre un espíritu manso, un espíritu de amor, Señor, pero lleno de autoridad de tu palabra, para poder, Señor, convencer a aquel que duda, para poder volver a traer a tu camino a aquel que se ha extraviado, para poder identificar las falsas doctrinas, Señor, y poder ganar un alma más para Cristo. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.